Hola, ¿qué tal, jóvenes de Ingeniería y Sistemas Automotrices de la Universidad Politécnica de Victoria? Estamos en nuestra clase número 3 de Metrología Automotriz. Nos quedamos en la clase número 2 con la ley de Ohm, en estas formulitas. Acuérdense que la ley de Ohm expresa la relación matemática que existe entre el voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Entonces, continuando con esto, tenemos una extensión a la ley de Ohm. Entonces, esta extensión de la ley de Ohm es para poder calcular la potencia que está aquí, que significa W. ¿Y qué es la potencia? Pues es el trabajo que se ocupa, la capacidad de trabajo que tiene un circuito eléctrico para poder realizar una tarea. Entonces, aunado a las que ya conocemos a estas tres, tenemos todo este árbol de posibilidades con la potencia. Por ejemplo, la más utilizada para calcular potencia es voltaje por corriente, V por I. Pero también podemos calcularla mediante el producto de la resistencia por la intensidad al cuadrado o el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Pero como les digo, la más utilizada es la V por I. Aunque si no tenemos voltaje, pues podemos ocupar la I cuadrada por R, o si no tenemos corriente, pues podemos tener V cuadrada entre R. Para calcular el voltaje, la más utilizada es I por R, que es la ley de Ohm, pero si tenemos la potencia, podemos hacer la raíz cuadrada de la potencia por resistencia o la potencia entre la corriente. Si nosotros queremos calcular la resistencia, que muy pocas veces lo vamos a ocupar, sino solamente es para que ustedes lo sepan, teniendo voltaje al cuadrado entre potencia, obtenemos la resistencia. La más utilizada es voltaje entre corriente, y también podemos obtenerla dividiendo potencia, o sea, watts, entre corriente al cuadrado, amperes cuadrados. Y por último, para poder determinar la corriente, la más utilizada es voltaje entre resistencia, V entre R, que es la que estoy señalando aquí, pero también nosotros podemos obtenerla mediante la raíz cuadrada de la división de la potencia entre la resistencia y la división entre la potencia entre el voltaje. Entonces, ¿cuáles son las que se utilizan más? Aquí se las voy a remarcar, que es para calcular el voltaje tenemos I entre I por R, para calcular la potencia es V por I, para calcular la resistencia es V entre I, y para calcular la corriente es V entre R. Ahí están. Esas son las. No sé si ustedes observen, si no le cambio aquí el colorcito. I entre R, V por I, V entre R y V entre I. Esas son las que se utilizan más. Con esas cuatro que ustedes se sepan, están del otro lado. Así que apréndenselas, por favor. ¿En qué se mide la potencia? En watts. ¿En qué se mide la corriente? En amperes. ¿En qué se mide la resistencia? En ohms. ¿En qué se mide el voltaje? En volts. Ya sabemos qué es cada una de estas cosas. Bueno, entonces una vez terminado esto de la ley de Ohm, vamos a pasar a los componentes o los elementos básicos en un circuito eléctrico electrónico. Entonces primero tenemos la resistencia, que físicamente es algo como vemos del lado derecho de su pantalla. Es un encapsulado de un material resistivo que tiene tres banditas. Estas tres bandas significa los colores, que se llama código de colores. Cada una de las bandas tiene cada una de los colores de la banda tiene un color. Este color significa un número. Entonces, por ejemplo, aquí café, negro, rojo es de 1 kilo ohm. El dorado, aquí la última banda que está separada de las tres es la tolerancia, que es más menos 5 ohms. Entonces ustedes ahí busquen en internet el código de colores para poder ver, poder calcular la resistencia de para poder calcular los ohms de una resistencia mediante los colores. Pero lo más fácil pues es mediante un multímetro, ¿no? En un circuito eléctrico, simbológicamente, pues tenemos, que es el que yo estoy señalando aquí, simplemente son como que triángulos, o también podemos poner una caja con una R arriba. Tenemos también resistencias de precisión, que son las que tienen 4 bandas, más la de tolerancia, que son más, esas son más caritas. Y las resistencias, las más comunes son las de 1/4 de ohm, que son las delgaditas, pero podemos, ahí en su material deben de tener esa, pero hay de 1/4, de medio, de 3/4, de 1 watt, de 2, de 3. Mientras más watts es la resistencia, mayor va a ser el grosor del cable y más grande va a ser la resistencia. ¿Por qué? Porque a través de ella va a circular más voltaje y más corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia? Pues oponerse al flujo de la corriente.
Tenemos también, si nosotros queremos variar la resistencia, el valor de los ohms, tenemos un potenciómetro que físicamente es como lo vemos del lado derecho de la pantalla, algo parecido. Tenemos 3 pines, el pin número 2 es la señal, por así decirlo, es donde nosotros podemos medir la variación, y el pin 1 y pin 2 pues puede ser voltaje y tierra, o puede ser nada más simplemente el voltaje, ya los 2 sería la salida, pero pues, pueden conecten 1 positivo, 2 la señal y 3 la tierra, para dejarse de problemas. Al momento que nosotros movemos esta perilla o esta superficie rugosa, va a cambiar la resistencia. Tal vez lo conocemos, ¿por qué? Pues por los estéreos o los amplificadores de audio o algún otro elemento, aparato eléctrico electrónico, que decimos, no, pues vamos a subir el volumen de la música y movemos algo parecido a una perilla. Pues es esto que está aquí, lo que realmente estamos variando es la resistencia, y cuando nosotros variamos la resistencia, pues va a variar el flujo de los electrones. Por lo tanto, cuando nosotros subimos el volumen, lo que estamos haciendo es reduciendo la resistencia, es decir, maximizando la intensidad de la corriente. Esquemáticamente, pues tenemos que un potenciómetro es una resistencia, como el anterior, así, pero con una flechita. O pues un cuadro, una caja negra con una flechita. Significa que esta flechita se puede mover desde 0 a 100%. Entonces, al igual que la resistencia que tenemos desde 1 ohm hasta 3 mega ohms o lo que sea, pues igual aquí, los potenciómetros los más comunes son de 1K, 2K, 5K, 10K, 100K. Mientras mayor sean los K, pues mayor va a ser el salto, ¿no? Entonces siempre busquen utilizar potenciómetros menores. También tenemos una fotorresistencia, un fotorresistor, que físicamente es como lo vemos del lado derecho de su pantalla. Son muy baratos, o también se llaman LDRs, en el Proteus de hecho. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? No tiene polaridad, solamente tiene 2 pines. Estos 2 pines pues es entrada y salida. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es que varía su resistencia. Acá en el caso del potenciómetro variaba la resistencia conforme el movimiento de unos platos que trae adentro. Lo que hace la fotorresistencia es variar la resistencia conforme a la intensidad de luz que le entran por estas pequeñas celdas. Entonces, si tiene mucha luz, pues va a tener poca resistencia. Si tiene muy poca luz, va a tener alta resistencia, o viceversa, dependiendo de qué tipo de fotorresistencia sea. Entonces, ¿dónde se utilizan esto? Pues es básicamente un sensor de luz. ¿Sí? Este puede considerarse un sensor de luz. Funciona mediante un efecto luminoso químico. La simbología pues es una fotorresistencia con un círculo y unas flechitas que están ingresando, significa que la luz va a entrar. Siguiente elemento, resistencia resistor variable, que es un potenciómetro, pues no tiene ningún chiste. Tenemos los capacitores. De los capacitores tenemos 2 tipos, los cerámicos y los electrolíticos. Entonces en este caso son los no electrolíticos o los cerámicos. Físicamente son como lo vemos del lado derecho, parecen un tipo chicle, son generalmente un disquito que son de este color amarillito, verde militar o azul, y tienen un número. Este número pues es un código. ¿Por qué tienen esa apariencia? Todos los capacitores cerámicos tienen esa apariencia. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, son cerámicos, no tienen polaridad. No importa si tú lo conectas de un pin que del otro pin a la entrada o a la salida, no importa. ¿Qué es lo que hace un capacitor? Almacenar energía. Lo que hace un capacitor es carga y descarga. Significa que, aquí voy a poner una pequeña gráfica, que disculpen la calidad, pero pues lo estoy haciendo con mi mouse. Entonces lo que hace el capacitor es cargarse y luego descargarse. Cargarse y luego descargarse. Eso es lo que hace un capacitor. Es decir, es como una batería. Entonces, si nosotros filtramos una señal, lo que va a pasar es que esta señal pues solamente se va a quedar acá. Y los piquitos estos de aquí pues se van a eliminar. Entonces, aquí no importa si este es el positivo, o este es el negativo, o este es el negativo, este es el positivo. ¿Por qué? Porque son cerámicos. Entonces, el símbolo eléctrico del capacitor pues es esto que vemos aquí, simplemente 2 rayitas. Entonces, ¿qué hace el capacitor? Carga, descarga. ¿Cuánto va a ser el tiempo de carga y cuánto va a ser el tiempo de descarga? Pues eso va a depender de una variable que se llama tau. Y eso depende directamente de los faradios. ¿En qué se miden los capacitores? En picofaradios, nanofaradios, microfaradios, milifaradios. Un capacitor de 1 faradio pues es algo muy grande. ¿Y por qué se llama faradio? Pues por Michael Faraday, que fue
el que descubrió un poco esto de la propiedad que tienen distintos materiales. Este capacitor es un material semiconductor. Entonces les voy a encargar una pequeña tarea para que sepan qué son aislantes, conductores, semiconductores. Después tenemos, este es el cerámico, tenemos el capacitor electrolítico. Como vemos, físicamente tiene una patita o una terminal más corta que la otra. Aparte tiene una banda de color gris o de color blanco a comparación de todo su cuerpo, que tiene unos negativos. Esto significa que el capacitor o condensador electrolítico sí tiene una polaridad. Si nosotros lo conectamos al revés, pues va a tronar, va a explotar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estos son de otro material, no es cerámico. Este tiene adentro un material parecido al vidrio y tiene ahí unas, eso es de otro material. No vamos a entrar en materia de la química, pero es diferente, tiene una construcción química diferente. Sí, si tienes que conectarlo pues al pin, ¿no? Al lado negativo, pues hacia el lado negativo. Simbológicamente, en circuitos eléctricos, pues es igual que acá, pero el que más se utiliza pues es con como tipo media luna. La media luna significa el lado negativo. Tenemos un inductor o una bobina. ¿Qué es un inductor o una bobina? Pues es simplemente, toman ustedes un alambre para bobinar, y este alambre para bobinar lo hacen rueda o lo enrollan sobre por ejemplo, sobre una pluma, sobre un tubo, lo que sea, y después lo quitan. Esto es un alambre, es una bobina. Las antenas de antes utilizaban bobinas, ahorita ya no. ¿Para qué se utiliza un inductor o una bobina? Pues se utiliza para muchas cosas, generalmente para poder tomar una señal del aire, para poder generar un campo magnético, para poder transmitir energía eléctrica. Esa es una bobina. De hecho, los cargadores inalámbricos funcionan gracias a esto, son puras bobinas. Entonces, los abanicos tienen bobinas, los motores tienen bobinas, la radio tiene bobinas, o sea, la licuadora tiene bobinas, los transformadores que lo tienen, los cargadores, los microondas, las lavadoras, todo eso tiene bobinas. Entonces tienen una amplia utilización, aunque es algo muy sencillo, pues simplemente es un alambre, lo enrollas y circulas una corriente y tienes su bobina. Tiene un gran impacto en la electricidad de la electrónica. Se mide en henrios, es la unidad de medida de las bobinas o los inductores. Tenemos el transformador. ¿Qué es un transformador? Imagínense que son dos bobinas juntas. Internamente, como lo vemos aquí en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos dos bobinas, una bobina del lado izquierdo y una bobina del lado derecho, que puede decirse que es la bobina primaria y la bobina secundaria. Entonces, cuando nosotros metemos un voltaje a la bobina primaria, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es, aquí si nosotros metemos aquí una corriente, ¿qué es lo que va a pasar? Que a su alrededor se va a generar un campo magnético, y este campo magnético lo va a recibir esta otra bobina sin tocar una físicamente, y lo que va a pasar es que se va a generar un voltaje. Es así como nosotros generamos o podemos transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica. De hecho, los transformadores es lo que hacen. ¿Pero qué hace un transformador? Nosotros podemos meterle 127 volts, a ver qué le voy a poner. Aquí en el primario podemos ponerle 127 volts de corriente alterna, 127 VCA, y acá en la salida podemos tener, como nosotros observamos, 30 volts, 0 volts y 30 volts, o podemos tener 12 volts, ¿sí? Aquí en este caso es un transformador con dos bobinas o devanados secundarios. Entonces lo que hace el transformador es convertir una señal de corriente eléctrica de 127 a 12 o a 30. Entonces, digámoslo así, que modifica ciertas características. Modifica su voltaje tanto como la corriente. Ya después en otras materias lo van a ver más a fondo. Si tienen alguna pregunta de esto, lo vemos. Entonces un transformador transmite la energía eléctrica sin tocar, o sea, por dos bobinas, por la inducción electromagnética. Y si nosotros cambiamos los diámetros de los dos bobinados, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un cambio en el voltaje. Si tenemos dos bobinas exactamente iguales, si hay 127 volts aquí, tenemos otros 127 volts acá. Pero si nosotros reducimos a la mitad, si aquí hay 50 vueltas y aquí hay 25 vueltas, pero con el doble del grosor, vamos a tener, en lugar de 127, pues vamos a tener 60 y tantos volts. Así es como funciona un transformador, que es también muy utilizado en la industria eléctrica electrónica. El diodo.
¿Qué es lo que hace el diodo? Pues lo que hace el diodo es un componente semiconductor. Lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido, como lo dice aquí en la parte superior de su pantalla donde estoy apuntando. Tenemos a la intensidad I, va a dejar pasar la intensidad en un solo sentido, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos pasar en el otro sentido? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a bloquear por este tipo, digamos, el símbolo es muy bueno para poder explicar. Tiene como que una rayita, un obstáculo. Eso es lo que hace el diodo. Deja pasar la corriente en un solo sentido y cuando la corriente quiere circular en el sentido contrario, va a bloquearse. Físicamente es como lo vemos acá. Los más comunes es el 1N4001, 4002 hasta el 4020. La serie 1N son los más fáciles de conseguir, los más baratos y los más utilizados. Igual que la resistencia, si nosotros ocupamos un diodo que sea de mucho wattaje, pues el diodo va a ser muy grande. Estos son los más comunes de, no sé, de 2-3 watts. Eso es lo que hace el diodo. Están hechos generalmente de silicio. Permite el paso de la corriente en un sentido, pero en el otro no. A comparación del diodo Zener, que también lo que hace el diodo Zener es el mismo funcionamiento. Deja pasar la corriente en un solo sentido, pero nosotros podemos manipular. Si a cierto voltaje, por ejemplo, el diodo Zener te dice, no, a 7 volts voy a dejar pasar la corriente. O sea que va a permitir que pase la corriente en el sentido contrario siempre y cuando pase los 7 volts, que se llama voltaje de ruptura. Entonces, este es un arma de dos filos. Si nosotros ponemos un diodo Zener y sobrepasamos los 7 volts que dice el diodo a la cual va a dejar pasar, pues va a dejar pasar, a comparación de este. Aunque tú le metas 7, 8, 9, 10, no va a dejar pasar la corriente o el voltaje, pero el diodo Zener sí. ¿Por qué? Pues porque pues así hay algunos aparatos eléctricos, electrónicos que a cierto voltaje necesita que pase el que se descargue la corriente hacia el otro lado. Entonces así funciona el diodo Zener, que físicamente son parecidos, pero son de vidrio, el encapsulado. Y tenemos un transistor. ¿Qué es lo que hace el transistor? Este es el elemento que vino a cambiar totalmente la era de la electricidad y de la electrónica, más que todo de la electrónica. ¿Qué es lo que hace el transistor? Antiguamente se utilizaban los bulbos. ¿Qué era un bulbo? Eso ya se los encargo a ustedes de tarea que lo investiguen. Pero lo que hace el transistor es dejar pasar o no dejar pasar una señal eléctrica. ¿Cómo va a dejarla pasar? Mediante la excitación de la base. Si nosotros excitamos la base, si nosotros le ponemos aquí, le ponemos 5 volts a la base, lo que va a pasar es que va a dejar pasar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces aquí tenemos un 1 de información, entonces aquí vamos a tener un 1. Pero si nosotros dejamos de pasar este voltaje, lo que va a pasar es que aquí va a haber un bloqueo, entonces este 1 que nosotros tenemos aquí se va a convertir en un 0. ¿Sí? Entonces, pues el 1 y el 0, ¿qué es? El 1 y el 0 pues es código binario. Y el código binario es el lenguaje máquina. Todos los dispositivos electrónicos funcionan con 1 y con 0, codificados, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver todas las consecuencias de que cuando nosotros aplanamos, por ejemplo, una tecla de la letra Q del teclado, pues ahí lo que estamos haciendo es meter un 1 a la computadora, pero ese 1 significa la letra Q, entonces le va a decir al Word que presioné la letra Q, ¿sí? Entonces lo que hace el transistor básicamente es una compuerta de agua. Nosotros abrimos la compuerta, deja pasar la corriente. Nosotros cerramos la compuerta, no deja pasar. Y tenemos dos tipos, el NPN, que significa no penetra, y el PNP, sí penetra. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro? Pues eso va a depender de lo que nosotros queremos utilizar. Aquí estamos enviando una corriente del emisor al colector, una señal. Y nosotros acá estamos hablando del colector al emisor. ¿Cuál es la diferencia? Tiene 3 pines, base, colector, emisor, que es así. Este es base, este es colector y este es emisor. ¿Dónde nosotros vamos a meter la corriente siempre para la excitación de la base? Pues aquí en la base, aquí en este pin. Por ejemplo, este es un 2N2904, pero los más comunes, por ejemplo, es el BC548 o el BC547 o el TIP 41, TIP 42. Retomando, el transistor es lo que hace cambiar al mundo actual de la electrónica. ¿Por qué? Porque pues básicamente un celular, no sé, una computadora, un celular tiene, no sé, 50, 20, 9 millones de transistores. ¿Por qué? Porque el transistor te permite dejar pasar o no dejar pasar corriente, es decir, un 1 o un 0. Eso es lo que hace un transistor. Es un material, es un dispositivo semiconductor.
Y tenemos la fuente de poder. Bueno, esto ya, bueno, sí, con esto cerramos. La fuente de poder. Pues la fuente de poder pues es una batería, puede ser un cargador, puede ser un convertidor, puede ser un inversor, puede ser cualquier cosa que nos dé un voltaje y una corriente. La fuente de voltaje ideal, una fuente de voltaje ideal puede proporcionar un voltaje constante para cualquier corriente requerida por un circuito. Tenemos dos tipos, acuérdense. Existe la corriente directa y la corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Vamos a verlas. Simbológicamente, en la simbología, pues tenemos una fuente de corriente directa que es como una batería y una fuente de corriente alterna como un enchufe de ahí de la que tienen en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna? La corriente directa va en un solo sentido, del polo negativo hacia el polo positivo. No varía en ningún momento, simplemente es una línea, una señal eléctrica constante a través del tiempo. Elevado, un cierto voltaje aquí, por ejemplo, es un volt, ¿sí? Entonces la corriente directa, si la tocamos no pasa nada, a menos que lo tocamos con la lengua, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar la corriente directa? En baterías, en celulares, en laptops, en pantallas, en algunas lavadoras, en algunos microondas. La corriente directa se puede almacenar. ¿Cómo se puede almacenar? Pues con una batería, con un acumulador, con una pila, como ustedes le llaman. Corriente directa, el precursor, ¿quién fue? Nikola Tesla. Por otra parte, tenemos la corriente alterna. ¿Quién fue el precursor del empleo, perdón, de la utilización de la corriente alterna? George Westinghouse y Nikola Tesla. Hay una película que se llama Una guerra brillante, se la recomiendo bastante si quieren aprender más sobre electricidad. ¿Qué lo hace diferente la corriente alterna a la corriente directa? Pues que su sentido varía. En un ciclo va del polo negativo hacia el polo positivo y luego sale del polo positivo al polo negativo. A comparación de la directa, esta va variando 50 o 60 veces por segundo aquí en México y casi toda América. Son 60 veces por segundo, 60 Hz. Y en Europa son 50 Hz. La corriente alterna es muy fácil de generar, o sea, la podemos generar con un simple motorcito de esos de los que salen en el Cornflakes, en el Choco Crispies. A comparación de la directa, la directa es más difícil de generar y más costosa. La corriente alterna no, es muy fácil de generar, es muy fácil de transportar y la mayoría de los dispositivos actuales, por qué creen que funciona con corriente alterna? Pues ¿por qué? Porque es más barata. En esta película que les digo, pues ahí hubo una guerra de las que se llama Guerra de las Corrientes, que fue Nikola Tesla, Westinghouse versus Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison defendía la corriente directa y los otros dos defendían a la corriente alterna. Entonces, como es muy fácil de generar y muy fácil de transportar, pues por eso actualmente es la mayor de utilización, aunque la mayoría de los dispositivos electrónicos ocupan de la DC. Entonces lo que hacen es poner un transformador, un convertidor que convierta de AC a DC. Es muy peligrosa la AC si nosotros la tocamos. Si nosotros tocamos una línea de corriente alterna sin ninguna protección, pues nos va a dar un pequeño toque y ahí nos podemos quedar pegados o podemos morir. Entonces, la corriente alterna es peligrosa. Las dos, o sea, mucho voltaje la corriente directa también, pero la corriente alterna es muy peligrosa. O sea, no vayan a meter un tenedor, un cuchillo ahí al enchufe porque van a quemar la casa. Entonces, esa es la diferencia que hay. Corriente alterna, la que más se utiliza, el voltaje es 127 volts, corriente directa 5 volts, 3.3, 12, 24, etc. Entonces tenemos esas dos diferencias. Y bueno, aquí cerramos este tema. El próximo tema vamos a empezar a ver circuitos eléctricos. Dudas o sugerencias, dejen los comentarios aquí en el video, si no escríbanme a mi número o en el Classroom. Saludos, que pasen buena noche, chavos de ISA.